Continuando con nuestro tercer video cortito, nos habíamos quedado en el formulario que estábamos viendo el campo sexo, hacerlo un menú, un cuadro combinado desplegable. Nosotros estamos en un formulario en blanco, formulario 1, todavía no está guardado porque no figura en la parte de todo lo que tenemos de tabla, formulario, consulta, macro, no figura nada todavía. Entonces nosotros nos vamos a la vista de diseño como estábamos anteriormente. Y nosotros, para este ejemplo, en el caso del sexo, nosotros en realidad vamos a hacer un formulario para agregar datos a una tabla. Nosotros podemos crear una tabla nueva desde cero, que lo vamos a hacer en realidad, y después también podemos agregarle campos a una tabla existente. En este caso, como este es un, un proyecto sobre una mini emergencia médica que tiene datos de afiliado, podría ser cómo agregar un afiliado nuevo. Bien, entonces lo que hacemos es abrimos un formulario en blanco y empezamos a poner los campos de la tabla que queremos cargar en nuestro formulario. Entonces nosotros estamos en la vista de diseño, nos vamos a agregar campos existentes. Entonces acá Access nos va a mostrar todas las tablas que tenemos. Bien, y cuando yo entro a alguna tabla me va a mostrar lo que hay adentro. Entonces yo en este caso voy a estar trabajando sobre la tabla de datos afiliado. Y yo quiero poner el sexo. Entonces selecciono el sexo y simplemente lo arrastro. Nosotros podemos moverlo libremente a la zona que querramos. Bien, lo podemos agrandar. Les podemos cambiar en formato, le podemos cambiar el formato, la letra, le podemos poner por ejemplo en negrita, les podemos cambiar el color, un rojo por ejemplo. Lo podemos poner centrado. Lo voy a dejar en negro nomás. En nombre también. En este caso el sexo, pero si le queremos poner un nombre, se lo podemos poner. Podemos hacer lo mismo. Le podemos poner negrita, que esté color negro, que esté en cursiva o no. Bien. Y simplemente también cuando cliqueamos sobre el puntito gris, solo movemos uno de estos dos. Bien. Si nosotros no cliqueamos el puntito gris arriba de cada uno, al mover movemos el campo con su etiqueta. Bien, su etiqueta es sexo y este es el campo. Pero si apretamos este cuadradito gris, movemos solo uno de los dos. Entonces vamos a ver ahora qué fue lo que hicimos. Entonces vamos a darle ir a vista formulario y estamos viendo acá el sexo. Bien, sexo 1 femenino, sexo 2 masculino. Nosotros ahora vemos el número 1 y número 2 por la manera que hicimos la consulta. En este caso nosotros estamos guardando solo masculino y femenino. Bien, pero vamos a modificar esta consulta. Entonces vamos a venir a la tabla de datos de afiliado. Vamos a la vista de diseño. Me salta este error porque tengo un formulario abierto. Lo voy a guardar como sexo. Y lo voy a cerrar. Siempre que trabajamos modificando, tenemos que cerrar. Entonces me voy a sexo. Bien. Si le doy asistente para búsquedas, nuevamente, no me deja. Estoy haciendo clic y no me deja. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una relación hecha. Entonces vamos a venir acá. Y esta relación la podemos modificar. Bien. O la podemos eliminar. Tenemos las dos opciones. Modificar y eliminar. Yo en este caso la voy a eliminar porque les quiero mostrar cómo sería desde un principio para que no se aparezca el número. Estamos de acuerdo que yo hice la relación y en mi base de datos se va a guardar lo que es el sexo, pero vieron que me mostraba de el número autonumérico de la base de datos. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que no me aparezca ese número y me lo guarde. Ese número igual recordamos que no se estaba guardando. Entonces venimos a texto corto. Tenemos que guardar, cerrar. Abrirla nuevamente. Nos vamos a la vista de diseño.
sexo, nos vamos a asistente para búsquedas. Ahí nos hace todo el asistente. Decimos que sí, vamos a venir a la tabla de sexo, vamos a dar el siguiente. Vamos a ver que solo queremos el sexo. Decimos siguiente. Y el único campo disponible es el sexo en este caso. Vamos a dar siguiente. Ahí vemos cómo se va a ver, masculino y femenino. Me está diciendo que tengo que guardar. Me saltó un mensaje ahí en este caso de error. No es un error, simplemente es un aviso informativo porque yo ya tengo datos cargados. Entonces me dice que los datos cargados anteriormente no se ajustan a la nueva regla que yo creé. Pero los puedo usar también. No quiere decir que no los pueda usar. Los puedo usar, sí. Lo guardamos aquí y cerramos aquí. Entonces nosotros nos vamos a formulario de sexo y como vemos acá nos sigue saliendo como antes. ¿Por qué? Porque como este campo, etiqueta y campo de sexo, están relacionados, es decir, nosotros si ven acá estos son formularios, pero acá hay una relación entre sexo y datos de afiliado, hay una línea entre estos dos, pero ¿qué pasa? Como esa línea cambió, nosotros tenemos que actualizar el formulario. Entonces vamos a este diseño. Una de las maneras, la manera más fácil es borrarlo y arrastrarlo de vuelta. Entonces, al borrarlo, al arrastrarlo de vuelta, eliminamos ese campo que estaba asociado a la relación anterior y ahora lo vamos a poner arrastrándolo de vuelta, ya quedó con la relación nueva. Entonces le vamos a dar guardar, le vamos a dar vista de formulario. Entonces vemos que aparece femenino o masculino. Si nosotros escribimos femenino, nos da autocompletar. Bien. Lo mismo si escribimos masculino, nos da autocompletar. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un cuadro, esto se llama cuadro combinado, que simplemente este cuadro está obteniendo los datos de sexo y los va a guardar en datos de afiliado. En la parte de sexo, datos de afiliado. Es más, vamos a hacer un ejemplo, a ver si queda guardado. Nos vamos a ir hasta el último campo. Bien. El último campo es el 580. Y no tiene sexo. ¿Vieron? Acá los sexos cambiaron. Estos eran los avisos que nos estaba diciendo hoy cuando hicimos la relación de la base de datos. Que tuvo cambios. En este caso me los borró porque yo hice distintas relaciones. En caso, sin embargo, tendría que venir y guardarlos nuevamente. ¿Por qué? Porque yo hice, cambios después de que la base estaba creada. Bien, el 580. Nosotros vamos a crear uno, será el 581, le vamos a poner femenino. Entonces nosotros vamos a dejar femenino, acá abajo le vamos a dar siguiente y me lo guardó. Acá 580, nos vamos al 581, vemos que 581 está en blanco, le ponemos femenino y al darle siguiente ya quedó guardado, vamos a verlo. Esto tenemos que guardarlo, cerrarlo. La idea de Access no es trabajar con las tablas abiertas, sino que trabajar con formularios. Y cuando nosotros precisemos abrir una tabla, la abrimos. Acá vemos que nos creó el registro 581, no tenemos nombre, apellido ni nada, y nos dice femenino. Bien, o sea que guarda ese dato. Acá nosotros, si tenemos alguno, podemos, y está mal, podemos venir y lo podemos cambiar en la base. Bien, por ejemplo, femenino. Pero hay más para ver todavía, porque vieron que acá nosotros pusimos el registro 581, que se completó automáticamente, y en los datos de nombre, apellido no hay nada. Bueno, ¿por qué no hay nada? Vamos a cerrar esto primero. Vamos a hacer la vista de diseño.
¿Qué es lo que pasa? Hay un tema. Nosotros acá tenemos que hacer que los campos que nosotros quieramos sean obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que el usuario que va a cargar la información de nuestra base de datos, sí o sí los tenga que completar. ¿Qué quiere decir? Que si no pone nada ahí, le va a saltar un cartel de error. Vamos a ver un ejemplo. Primer nombre. Acá en primer nombre le podemos poner requerido. En este caso dice que no. Nosotros acá nos salta la flechita y le ponemos que sí es requerido. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Vamos a darle guardar. Decimos que sí. Acá estaban los avisos que nos estaban saliendo de que estamos modificando campos. Perdón, ya vamos a guardar. Vamos a ver cerrar. No vamos a ir al formulario que teníamos abierto. Entonces nosotros vamos a venir a la vista de diseño. Nuevamente nos vamos a agregar datos asistentes, nos vamos a datos afiliados, vamos a agregar el nombre. Y vamos a ver qué ocurre acá. Entonces, vamos a darle guardar formulario. Acá hay una particularidad. Cuando nosotros estamos usando un formulario, creamos un formulario, Access en este caso me carga en el primer registro. Bien, yo acá voy al último registro. ¿Qué quiere decir? Que el próximo registro, es decir, no existe. Va a aparecer, me va a crear ese registro porque no hay nada guardado. ¿Qué lo pasa? Access me muestra los registros anteriores. Como en este caso estoy los datos afiliados, que es agrandar mi base de datos afiliados porque tenemos nuevas personas que se afilian. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me muestra los datos de los usuarios que estaban cargados. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros pusimos que vamos a un dato nuevo que aparece vacío. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros debemos cargar un nombre. Entonces, yo le voy a poner que es masculino para cambiar el dato y primer nombre. Y yo le voy a dar siguiente, perdón, el 581 ya teníamos creado. Por eso no decía masculino y femenino. Cuando vamos a un registro no nos aparece así, no nos aparece nada. Bien, y acá abajo no nos salta el botón siguiente. ¿Por qué? Porque no hay, el 582 es un registro nuevo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, masculino. Vamos a darle siguiente. Nos salta un error de que me dice que en el campo datos afiliado hay que escribir algo. Bien, que este caso es primer nombre. ¿Por qué para el caso anterior no? Bueno, acá voy a tener que escribir algo para que me deje moverme para el anterior. Bien, ¿por qué en el anterior no hay nada y me pongo libremente y en este último, si no hay nada, me salta error? Sencillo. Cuando yo creo una regla, por ejemplo, en este caso que sea requerido, aplica desde el último registro guardado hacia adelante. Bien, por defecto, ¿no? Nosotros vamos a hacer que aplique para todos, pero por defecto aplica desde el último registro hacia adelante. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo de que nombre, primer apellido, sexo, teléfono, celular, sea algo requerido, algo obligatorio para poner, recién Access me va a saltar el mensaje que nos saltó recién a partir del registro que yo agregué. En este caso, si yo ahora pongo que el primer nombre primer nombre ya es obligatorio, pero pongo que el primer apellido es obligatorio, pongo que el sexo es obligatorio, que el teléfono es obligatorio, a partir del registro número 583, ahí, es decir, el que viene en donde dice nuevo, recién ahí me va a dar error si no ingreso uno de los campos obligatorios. ¿Por qué? Porque Access, perdón, dice, desde este momento hacia adelante aplico las reglas nuevas. Los datos que estaban cargados antes se cargaron con otras reglas. Entonces, hay que especificar exclusivamente de que esos datos también se aplican las reglas nuevas. Si no, Access dice, estos datos se cargaron con otras reglas, así que estos datos no los toco. Comienzo a partir del dato nuevo, que ese dato sí va a tener la regla nueva. Bien,
Continuemos. Nosotros vimos que en el caso de un nombre es un texto. Y nosotros acá ponemos que sea requerido. Bien, vemos que cuando tenemos una tabla que nos pueda facilitar la carga de datos, podemos hacer un asistente de búsqueda. Entonces, los datos que se van a cargar acá están en otra tabla y me crea una base de datos. Cuando yo hago un asistente para búsqueda, automáticamente, por más que esté hablando de texto o de lo que esté hablando, me va a poner automáticamente el número. ¿Por qué Access me va a poner automáticamente el número? Porque las relaciones Access las maneja en número. ¿Y qué es ese número? Es el ID, es la clave. La clave es un número. Es 1, 2, 3, 4, 50, 100, 200. Entonces Access dice que va a ser, el tipo de dato va a ser un número. Pues en realidad está haciendo, cuando cargamos un dato, acá en el formulario sexo, lo va a guardar en datos afiliados. Pero datos afiliados, ¿qué va a decir? Ah, lo que tengo que guardar lo tengo que ir a buscar a sexo. ¿Y sexo qué número tiene? ¿Número 1 o 2? ¿Número 1 femenino o número 2 masculino? Entonces, por eso esto es número. Porque Access internamente trabaja con el número de clave, que en este caso es 1 o 2. Entonces Access dice, ah, al registro 586 le pongo un 1. A nosotros, en idioma humano, comprendible, por llamarlo así, no en lenguaje de máquina, sino en texto, en español, en letras, me va a poner masculino o femenino. Internamente la computadora en lenguaje máquina sabe que el registro 580 es 1. Bien, después tenemos, bueno, también lo podemos poner que sea requerido y le podemos poner un valor predeterminado también. Lo mismo ocurre cuando vamos a trabajar, en realidad con todos los campos ocurre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, que es un número. Acá nosotros tenemos que ya está puesto que es el tamaño del campo. Bien, el tamaño del campo es un double. Tenemos varios tipos de números. Tenemos byte, entero, tenemos simple, double o números decimales. En este caso es un double por el tema largo del número. Y acá me aparece el número de la manera que yo lo quiero poner. Bien, es más, yo acá lo puedo poner, puedo poner mi propio formato, por ejemplo, números separados. Por ejemplo, como teléfonos de Uruguay. Estamos hablando de teléfonos, son 4 números. El primer número es la característica del interior, que es un 4, y después la característica departamental, espacio, 4 números más. Ahí sería un teléfono de Uruguay. Bien, y le digo que va a ser un número general, y le digo que ya le asigno el formato. Entonces él por defecto va a permitir que los datos sean así. Después a su vez también lo puedo poner un valor predeterminado. Le puedo poner un valor predeterminado. Podemos ponerle alguna función. Como es un número, en este caso nosotros estamos trabajando un teléfono, que un teléfono podría ser algo como un texto, porque es un teléfono. Pero como Access no sabe que es un teléfono, sabe que es un número, me permite hacer operaciones matemáticas en ese campo. En este caso, no viene al caso porque el teléfono lo vamos a estar manejando, si bien es un número, pero va a ser como si fuera un texto, porque es algo único para cada. No único porque más de una persona puede tener el mismo teléfono si viene en el mismo lugar, pero no es un número de que lo sumo para obtener un resultado. Bien, también tenemos la opción de que sea requerido. Bien, de que sí o sí haya que poner. Después, eso ya vimos cómo funcionaba el texto corto, vimos el número, vamos a ver la fecha. La fecha tiene varias maneras de ponerse. Nosotros tenemos dos tipos de fecha hora y fecha hora extendida. Bien, se me fue. Acá en fecha hora el formato, puedo elegir el formato de cómo quiero verlo. Fecha general, día, mes, año y hora. Fecha larga, la palabra, en el ejemplo que tiene Access precargado, es
jueves 12 de noviembre de 2015. Bien, fecha mediana, fecha corta, hora larga, hora mediana y hora corta. Tenemos varias maneras según lo que vamos a trabajar en fechas. Podemos trabajar lo que son fechas con hora y fechas sin hora. Bien, acá, formato general, fecha con hora, por ejemplo. Y acá aparece nuevamente lo mismo. Podemos hacer de que sea requerido, sea obligatorio. Bien, y esos son las prescripciones que tenemos que tener eh, para trabajar con nuestra tabla. Bien, nosotros acá tenemos que la tabla de datos afiliado quedó con una relación en sexo y ya vimos los campos que, bueno, se les puede dar distintos tipos de formato a esos datos. Después de saber esto, ya estamos en condiciones de importar todas nuestras tablas de un archivo de Excel y poder darle formato a los datos y poder ver si tenemos que hacer algún cambio o no. Por lo general, ahora en el próximo video vamos a ver más a fondo cómo aplicarlo. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando sobre una tabla que ya tiene datos cargados. Lo ideal es trabajar en una tabla de cero. Entonces, esa tabla nueva desde cero va a obtener los datos desde estas tablas que están acá para guardar la información en una tabla totalmente nueva. Bueno, nos vemos en el próximo video.